Marta Palacio. Hoy tenemos un tema súper interesante, pero bienvenida, Marta. Gracias, pastora, por la invitación. Sabe que es un tema muy preocupante porque, Marta, ¿se ha acabado el arraigo laboral? Bueno, pues la realidad es que al 100% no lo sabemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por poner un poquito en contexto. Salió una sentencia hace unas 3 semanas, que es la sentencia 414/2024 del Supremo. No vamos a hacerlo muy tedioso, vamos a hacerlo de manera que todo el mundo lo pueda entender. En esta sentencia nos ha desbarajustado un poco las convicciones que teníamos hasta el momento de los solicitantes de asilo, ¿no? Por contextualizar, como decía. ¿Qué es lo que estaba haciendo casi todo el mundo cuando llegaba? Bueno, llegaba, solicitaba asilo, si es que podían, porque las citas están casi imposibles. Tenían su hoja blanca, tenían su hoja roja, excepto a la gente que viene de Venezuela, que le estaban concediendo las razones humanitarias y no vienen de un tercer país, le están denegando el asilo. Después de denegárselo, solicitaban un recurso de reposición y durante ese recurso de reposición seguían trabajando. ¿Para qué? Para poder llegar al final a tener 2 años de estancia en España, de 2 años calendario, y haber trabajado al menos 6 meses a 14 horas, 6 meses a 30 horas o 12 meses a 15 horas, ¿no? Que es lo que marca el reglamento de extranjería actualmente, ¿no? Para solicitar el famoso arraigo laboral. ¿Cuál ha sido, digamos, el matiz o el puntito de diferencia que esta sentencia nos ha puesto el vello de punta a todos? Es que el arraigo laboral, y eso sí lo matiza, y leo literalmente el artículo 124 del reglamento, dice que la relación laboral previa, es decir, estos 6 o 12 meses trabajados, han tenido que ser en una situación legal bien de estancia o bien de residencia. Vale, hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que hacía todo el mundo? Pues trabajar durante la hoja blanca, la tarjeta roja, incluso durante el recurso, porque hasta el año pasado lo del recurso algunas provincias lo aceptaban, otras no, pero viene una directiva de Europa, que no se ha traspuesto a una directiva española tampoco, que dice que el solicitante de asilo e incluso del recurso tiene derecho a trabajar durante este recurso. El defensor del pueblo hace pues un llamamiento en enero del año pasado y parece que las provincias lo empiezan a aceptar, ¿vale? Además, a nivel personal, pues la gente llegas, empiezas a trabajar, los primeros meses son horribles porque no tienes derecho de trabajo, sea lo que sea, la hoja blanca, es decir, y cuando ya como que has cogido un poquito de resuello, pues ahí ya venía la complicación, ¿vale? ¿Qué es lo que dice esta sentencia y por qué ha sido tan drástica? Porque considera literalmente que los solicitantes de asilo no están ni en una situación de estancia ni de residencia, sino de mera tolerancia o permanencia. ¿Qué es eso? Pues se lo han inventado estos señores, por así decirlo. Es decir, no viene recogido en ninguna parte anterior. Es decir, hasta ahora, más o menos todos considerábamos que el solicitante de asilo estaba en una situación de estancia. ¿En qué cambia esto? Que obviamente, si solamente se puede pedir el arraigo laboral en una situación de estancia o residencia, la pregunta es, ¿todo el tiempo que hemos trabajado durante el asilo se va a computar o no se va a computar? Claro, la realidad es que no hay una, no sé cómo decirlo, opinión unánime, ¿vale? Estamos esperando una instrucción. Entonces, para lo que los oyentes realmente dirán, bueno, y ahora tengo mi solicitud a medias, ¿qué va a pasar con la oficina? ¿Qué es realmente lo que se va a hacer? Realmente no se sabe lo que se va a hacer. ¿Por qué no se sabe? Pues porque no ha salido la instrucción. Y por eso también me da mucho coraje cuando vemos en internet algunos, gente súper taxativa, solo se va a cotizar lo que se haya hecho durante la hoja blanca y la hoja roja. Vamos a ver, no se sabe, ¿vale? Se lo digo claramente, el mensaje es ahora mismo, no se sabe. Nosotros desde el despacho hemos escrito a todas las provincias, a la oficina de extranjería de todas las provincias. Algunas han respondido y otras que no, ¿vale?
¿Qué es la conclusión que hemos llegado? Que algunas provincias directamente han dicho que no van a resolver ningún arraigo laboral, es decir, lo dejan ahí en stand-by, que a nadie se le va a resolver hasta que no salga una instrucción por parte del Ministerio. Otras han respondido que sí lo van a resolver, pero que solo van a tener en cuenta el tiempo que se haya trabajado durante la hoja blanca o la tarjeta roja, es decir, mientras uno es solicitante de asilo, pero no el tiempo durante el recurso. Y lo que sí, según esta sentencia, deja de manera bastante clara es que se va a tener que estar en una situación de irregularidad para solicitar el arraigo. Reitero, esperando a la instrucción. Luego será real lo que diga la instrucción y nada más. Aparte, unimos otra cosa. Estamos hablando de que se va a cambiar el reglamento, lo llevan anunciando porque vende, ¿no?, en política. Yo creo que el cambio no va a ser tan grande como dicen, porque por lo que van atisbando poco a poco, luego si quieres comentamos un poquito sobre eso, pero creo que el cambio va a ser mucho más pequeño de lo que están diciendo. Pero al final no hay manera de verlo de otra manera. Además, y ya desde el punto de vista ya de las personas, ¿no?, personal, uno llega, como digo, levanta cabeza de alguna manera. Llegas aquí, te estableces, te empadronas, hay gente con más recursos, hay gente con menos recursos, pero ya una migración, o sea, es decir, implica un cambio emocional, implica un gasto enorme, porque al final has tenido que vender, comprar en otro sitio o alquilar. Cuando ya comienzas un poco a coger, como digo, un poquito de resuello, empezamos a trabajar, empezamos a partir del mes 6, con las dificultades que conllevan los contratos también con la hoja blanca y la hoja roja, porque no muchos empleadores se acaban de fiar, no se aclaran, no saben que durante el recurso luego pueden seguir trabajando. Se supone que durante el recurso se puede pedir un documento que se llama acto presunto, han tardado meses en llegar, no tiene sentido. Un documento que decía, oye, usted tiene derecho de trabajar durante el recurso y policía sacó un... Entonces, cuando ya tienen todo esto, ¿ahora qué hacemos? En vez de dejar, que es lo que estábamos haciendo ahora, solicitar, pedimos un desistimiento del recurso y pedíamos el arraigo laboral. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta hace 3 semanas. Y en Madrid al menos lo estaban aceptando y en otras muchas provincias también. Hay otras que eran un poquito más pejigueras. Pero ¿a qué abogamos ahora a la gente? A que vayan directamente a, oye, llevas ya 1 año y pico trabajando a veces y ahora te quedas irregular de nuevo. Claro, y empiezas de cero, pero o sea, además es que no lo entiendo en ninguno de los... Por supuesto no lo entiendo en el ámbito moral, pero es que tampoco lo entiendo en el ámbito del Estado. Es decir, oiga, tiene una persona a la que se le ha pedido protección internacional, se le han otorgado servicios básicos que a todo ser humano se merece, como pueda ser la sanidad, el cole para los peques. Esa persona empieza a cotizar y en el momento en que esa persona lleva cotizando 1 año y algo, es decir, ahora lo mandamos a la irregularidad. ¿A qué? ¿A trabajar en negro de nuevo? Porque la gente tiene que comer, es decir, obviamente la gente trabaja de lo que sea, de lo que le salga, como le salga. Es decir, me encuentro situaciones catastróficas a diario, entonces no lo entiendo, como digo, ni a nivel moral, ni a nivel estatal, es decir, no le veo el sentido. Es decir, una persona que ya está cotizando, que tiene ganas de cotizar, de seguir cotizando, que ya va a pedir su primera tarjeta, que ya, ahora ya entonces, después de 1 año y medio, otra vez, pum, es como la sensación de como ya has cogido un poco, otra vez, al agua. Y a ver cómo entonces, no sé, porque va a haber miles de personas, o sea, hay miles de personas en esa situación. Y afectadas. Y afectadas. Entonces, la realidad es que no sabemos exactamente qué es lo que se viene ahora. Es decir, estamos esperando la instrucción. Ya digo, hay algunas oficinas que están esperando, otras que están resolviendo, y luego además no sabemos si van a coincidir cuando llegue esta instrucción o se están haciendo un poco los remolones, porque tiene que salir la reforma, han dicho, antes de junio. Entonces no sé qué va a salir antes, no lo sabemos qué va a salir antes. Y entonces las personas que están tramitando eso se quedan en el limbo, porque no saben... Ahora mismo, depende de la provincia, en algunas se quedan en el limbo porque han dicho que no van a resolver, y en otras están resolviendo solamente los 6 meses, están computando durante que hayan trabajado hasta la denegación del asilo. O sea, no computaría el tiempo del recurso.
que antes a todo el mundo le daban tarjeta roja, pero nuestra experiencia es que este año está habiendo muchísimas, pero muchísimas denegaciones antes del primer año. Es decir, a los 10, 11 meses, sabes que la hoja blanca dura 9 meses, entre que cogen la cita, que es complicadísimo, etcétera, etcétera, antes del año denegada, con lo cual como mucho han podido trabajar 3 meses. Con lo cual ahora mismo el que viene con la tarjeta roja dice, no me lo han porque la gente a veces quería que se lo denegasen para ir al recurso, para ir más rápido. Claro. Ya le digo, digo, gracias a Dios, o sea, es decir, que te han dado la tarjeta roja en este torbellino de informaciones, entonces por lo menos tienes un año seguro y luego ya veremos. Okay. Hay gente, o sea, es decir, hay profesionales, es decir, porque obviamente cuando sale algún bombazo de este tipo, ese fin de semana trabajamos todos, es decir, yo ese viernes hablé como con 7 despachos y luego entré se hizo como una especie de webinar donde se conectaron y hablaron como 20 profesionales extras, es decir, los escuché a todos porque creo que era importante, cada uno tenía su opinión, pero las opiniones más radicales incluso decían, porque así lo establece la propia sentencia, es decir, que no se puede computar el tiempo del asilo para ninguna residencia, especialmente el arraigo laboral, es decir, si somos o sea, si leemos un poco exacto, que yo creo que no es lo que quiere o no es lo que va a decir el legislador después, diría que el tiempo de irregularidad, incluso los más estrictos, digo, yo no creo que se vaya a hacer eso, que compensaría el tiempo de irregularidad una vez dejemos de ser solicitante de asilo. Es decir, que tendríamos que esperar como 2 o 3 años irregulares para poder comenzar después de la denegación, lo cual eso ya me parece aberrante. No creo que se haga eso. Yo creo que no sé si lo computarán o no ese tiempo. En el peor escenario, porque claro, luego la gente dice, ¿cuáles son los escenarios que va a haber? Eso es. El primer escenario es que dejen o que computen el tiempo, al menos, del solicitante, es decir, con hoja blanca, tarjeta roja, ¿vale? O bien que la gente tenga que posteriormente pedir otro recurso, normalmente se pide el de reposición, que es más sencillo, más barato, se pide otro segundo recurso para llegar a los 3 años y tengan que tener ese precontrato e ir por el arraigo social. ¿Qué inconvenientes tiene el pedir asilo? Tiene varios, tiene muchos. De hecho, extranjería, en la última reforma que hizo, dijeron, por favor, no utilicen el asilo como un método migratorio. ¿Pero qué ha hecho todo el mundo? Pues ni caso. ¿Por qué? Pues porque realmente las políticas a veces son un poco complicadas y además yo no juzgo a nadie. De hecho, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Es decir, si es la única opción que te dan y es el único permiso que puedes solicitar, pues que está haciendo todo el mundo, solicitarlo. Inconvenientes. El primero, esta inseguridad jurídica, es decir, no sabemos, ahora cambia, ahora no cambia, es decir, no está regulado, es decir, está regulado, pero como digo, la transposición europea no se ha hecho porque no han querido hacerla, que es desde 2014, han tenido tiempo. Luego, además, no podemos salir de España hasta que tenemos la primera tarjeta, con lo cual es un tiempo en el que la gente se ve aquí recluida, y recluida de verdad, normalmente, o no siempre, pero es una lotería porque hay gente que tiene que salir a veces, cuando uno va siendo mayor los papás se ponen malos, hay veces que la situación familiar es más importante y te da igual lo que sea, tú tienes que salir del país y volver, obviamente, o muchas veces se pone policía, te da un papel que tienes que firmar en la salida, en control de fronteras, que dice que renuncias a todo, con lo cual ahí ya se acabó. Si tienes suerte y sales y no hay ningún inconveniente, pues... pero no se debería poder salir. De hecho, el documento que dan dice claramente ese documento no es válido para el cruce de fronteras y además muchísimo menos para volver al país de origen por el cual estamos solicitando el asilo. Por supuesto. Pero sobre todo para mí, más que eso, porque al final, oye, 2 años, a veces la gente se agobia. Oye, ¿puedo salir a Francia? No, pone no válido para el cruce de fronteras. Pero en España tenemos sitios maravillosos. Váyase usted a Canarias, váyase usted a Baleares, váyase usted a Asturias. 2 años de vacaciones en España, yo lo veo fenomenal, tampoco lo veo un drama. Pero si veo drama, esta inseguridad de, bueno, ahora sí vamos a computar el tiempo del recurso. Ahora no vamos a computarlo. Ahora resulta que están ustedes en vez de estancia en una situación de tolerancia o permanencia. Ahora, entonces, al final no hay una regulación demasiado clara, es decir, o no les interesa hacerla demasiado clara. Entonces, yo ahí sí veo... ¿Y tú crees que las personas se están yendo, se inclinan mucho más hacia
el asilo político por facilidad, porque es la única opción que tienen, o simplemente desconocimiento, que hay más alternativas? No creo que sea desconocimiento. No creo que sea desconocimiento. Muchas veces, por desgracia, es falta de que no hay otra opción por falta de recursos. Es decir, obviamente sí hay alternativas, pero normalmente es por un tema económico, seamos francos. Es decir, porque ya migrar es complicado, pero vamos a suponer. Es decir, ahora, por ejemplo, mucha gente que tiene la oportunidad, cuando llega, antes del día 59, puede solicitar una estancia por estudios. Oye, voy a hacerme un máster en España, voy a hacerme una formación profesional que, además de darme un título español, me va a dar un permiso de trabajo de 30 horas y además puedo traerme a mis familiares. Bueno, bien, pero es un máster, a lo mejor son 6.000 euros, más el seguro, más la casa, más no sé qué. Entonces al final nos metemos ya que en unos gastos pues de 6, 7, 8.000, 9.000 euros que no todo el mundo puede abordar de una. Claro que hay más opciones, es decir, el que viene pues de Perú o Chile con un contrato de trabajo, pero tiene que venir con ese precontrato. Del resto de los países es más complicado la contratación en origen, casi imposible, porque tiene que pasar por la situación nacional de desempleo. Se puede hacer, lo hemos hecho, pero suelen ser trabajos raros, y cuando digo raros no es ni muy cualificados ni poco cualificados, digo raros. Una chica hace poco que solo trabajaba ella y 4 más, un tipo de máquinas específicamente, vale, pero luego otros, por ejemplo, en granja hemos hecho varios, apicultura, reproducción de cerdos en granjas porcinas. Es decir, raro, cuando digo raro es que lo haces tú y 4 más en todo el mundo. Obviamente está la Golden Visa, hay gente que viene con la no lucrativa y puede, ahora también muchísimo este año, nómada digital, teletrabajador internacional, pero claro, hay que ganar 2 veces el salario mínimo. Estamos hablando de 2.600 para el principal y 1.000 más. Hay mucha gente que sí tiene teletrabajo, pero que no llega a ese salario mínimo. Oye, explícame ese que acabas de mencionar. La residencia de teletrabajador internacional, el nómada digital. Eso. Sí. El nómada digital, por resumirlo, es decir, nos van a pedir 3 características. La primera es, obviamente, que tengamos un trabajo que podamos realizar en remoto. La mayoría son freelancers, pero puede ser también un trabajador por cuenta, es decir, por cuenta ajena. Tiene que llevar al menos un año la empresa constituida. Esto lo hacen para que no haya fraudes, que no haya una empresa que justo la creen para venirnos a España. Y además tenemos que estar 3 meses al menos con una relación laboral de la empresa, ¿vale? Y ese salario, que puede ser en facturación como freelancer, tiene que superar 2 veces el salario mínimo interprofesional para el primer miembro de la familia. O sea, ya hablamos el salario mínimo son 1.143 por 14, o sea, hablamos de unos 2.600 y pico para el principal, para una persona sola. Claro, si sumamos ya luego el 100 va disminuyendo según el número de familiares, pero al final nos vemos que si es una familia pues de 3, pues que ya casi son a lo mejor 4.000 euros. Entonces, si viene alguien de Estados Unidos es muy fácil porque los sueldos son mucho más altos, pero si viene alguien, me da lo mismo, de Perú o de Colombia, a lo mejor en Colombia es un salario excelente, a lo mejor ganar al cambio 1.500 euros o 2.000, pero al hacerlo al hacerlo aquí en España, es decir, no podrían solicitarlo, con lo cual se quedarían un poco descolgados. Esa gente a lo mejor sí puede ir hacia una estancia por estudios, de hecho muchos lo hacen porque sí que tienen esa capacidad económica, pero... La primera opción que diste como más viable fue la de estudio. Si no se tiene... A ver, la opción, nosotros siempre vamos haciendo como un checklist, es decir, lo primero es preguntarle a la persona, ¿tiene usted algún familiar español de primer grado? Papá, mamá, cónyuge, hijos, porque el arraigo familiar ha cambiado también, ya no hay que demostrar dependencia en origen, eso mucha gente no lo sabe antes, y obviamente, pero solo se puede pedir desde España, es decir, hay países que también se nos quedan fuera, Ecuador se nos queda fuera, Cuba se nos queda fuera, Dominicana se nos queda fuera, Colombia, Venezuela, México, bien, porque vienen aquí, papá, la mamá, papá, mamá joven, de 50, que a lo mejor quiere seguir trabajando, ¿vale? En Madrid ahora mismo, esa es otra también, la demostración de depender del familiar cambia en cada provincia, lo cual lo veo tremendamente injusto. En Madrid, por ejemplo, si tenemos un familiar entre 21 y 65, es decir, en edad de trabajar, solamente hay que demostrar
que nosotros, el que le vamos a reagrupar, o sea, si yo quiero traerme a mi mamá y mi mamá tiene 50, yo solo tengo que demostrar que yo tengo medios económicos y que mi mamá vive conmigo. Nada más. Ahora, en Valencia, es un listado de documentos, que mi mamá está soltera, que mi mamá no tiene propiedades, que mi mamá no tiene ningún familiar de primer grado que la pueda mantener, que yo estaba mandando dinero a mi mamá, es decir, lo mismo, es decir, pedido en Valencia o pedido en Madrid. Entonces, también eso, esperamos que con la reforma por lo menos sí que se unifiquen criterios, porque tampoco es justo hacerlo así. Entonces, lo primero sería ver que la persona no tiene ningún familiar de primer grado, porque si tiene un familiar de primer grado siempre nos vamos a mover por algo familiar. Lo segundo es, depende del país que sea, bueno, lo siguiente es, ¿tiene algún empleo de alta cualificación? De alta cualificación es por encima de 40.000 euros, es decir, hemos conseguido algún empleo, todo va por la UGE, por la unidad de grandes empresas, rapidísimo, en 20-25 días, la UGE nos ha resuelto, y si todo está correcto, es decir, de manera favorable. Si todo está correcto me refiero a que la empresa no tenga deudas, o sea, que la empresa que todo esté correcto a nivel de fiscalidad de la empresa, que la empresa sea solvente, etcétera, etcétera. Igual, entonces encontramos un trabajo y ahí sin problema, lo podemos pedir desde España, desde fuera de España, o sea, inversores, igual, desde fuera de España, desde dentro de España, todos son facilidades. Artistas, personal que venga, por ejemplo, de audiovisual, personal religioso, también, eso va por la UGE, rapidísimo, en 20 días, todo lo tenemos. El problema tenemos con el grueso de las personas que dicen, bueno, vale, sí, tengo un sueldo, o sea, tengo, perdón, un precontrato, pero no es de 40.000 euros. El precontrato igual, pues es que mi hermana tiene un bar y antes de contratar a un desconocido, pues me contrata a mí, lo cual es perfectamente normal y razonable, yo también lo haría, y yo creo que todo el mundo lo haríamos, ¿no? Ahí tendríamos que pasar por la situación nacional de desempleo y hay que pedirlo en país de origen, con lo cual es más complicado. Por favor, hacer un pequeño resumen para aquellas personas que se están conectando en este momento. Claro que sí. La sentencia fue de hace unas 3 semanas, es decir, la sentencia es la que es. Lo que estamos esperando ahora es la instrucción, es decir, porque extranjería siempre hace lo mismo, tira una bomba, todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza y después de eso esperamos la instrucción de extranjería, que es lo que se va a seguir a rajatabla. Ahora mismo, lo que establece esta sentencia es que los solicitantes de asilo no están en una situación ni de estancia ni de residencia, sino de mera tolerancia o permanencia, es decir, simplemente les dejan permanecer aquí, pero ni es una estancia ni es una residencia. ¿Eso en qué se traduce? Que para pedir el arraigo laboral, ahí sí que son muy explícitos y dice que la relación laboral tiene que haber sido en una situación de estancia o de residencia previa y de regularidad. Entonces, según esta sentencia, si somos súper taxativos, se supone que todo el tiempo computado por el arraigo laboral, como no lo hemos hecho ni en situación de estancia ni de residencia, no va a ser computado, con lo cual no podríamos solicitar el arraigo laboral. Ahora, ¿qué están haciendo las oficinas hasta ahora? Algunas no están resolviendo, esperando la instrucción del ministerio, y otras lo que están haciendo es resolver, pero solamente están teniendo en cuenta el tiempo que se ha trabajado durante la hoja blanca y la carta roja. Nada más, es decir, antes del recurso, no están teniendo en cuenta el tiempo del recurso. Pero ya digo, está siendo completamente discrecional por parte de cada una de las oficinas. Hasta que no llegue, claro, el mensaje que quiero transmitir, que es hasta que no llegue la instrucción, realmente no es que nosotros no nos lo sepamos, es decir, porque de esta misma sentencia, es decir, he visto real 15 interpretaciones distintas, igual 15 no, pero 12 o 13, para ser fiel a la verdad, sí. Entonces, hay unas más radicales, otras menos radicales. Lo de que están haciendo las oficinas extranjerías, porque desde el despacho se ha escrito a todas las 52 oficinas, a muchas no han respondido y algunas han respondido a lo que he dicho, que no van a resolver, lo van a dejar en un stand-by, y otras lo van a resolver solamente de manera favorable la gente que lo ha solicitado hasta la hoja roja, hasta la carta roja, pero nada más. Es como un poco preocupante para las personas que están en este momento tramitando tanto el arraigo laboral como cualquier otra visa para quedarse acá, ¿no? Es muy preocupante, y es lo que hablábamos antes, porque no sabemos exactamente, claro, te da una sensación de, como hablábamos antes, de decir, bueno,
ya he conseguido salir adelante, ya estoy cotizando en el país. He estado 6 meses con la hoja blanca sin poder trabajar. Simplemente mucha gente termina pues aceptando trabajos terribles en condiciones terribles, sin estar dados de alta en la Seguridad Social porque no tienen el permiso. Cuando ya tenemos el permiso es la siguiente prueba, que es que me consigan contratar en una empresa con la hoja blanca o con la carta roja, porque a veces es complicado, porque las empresas no quieren a alguien para 6 meses. Entonces, cuando ya conseguimos que confíen en nosotros y nos hacemos de valer, comenzamos a trabajar. Luego seguimos trabajando durante el recurso, bien. Pero, y después de eso, ahora aparece esto y no sabemos. Y entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? Es decir, con estos ciudadanos extranjeros, ¿no van a poder, es decir, solicitar el arraigo? Sí, o sea, sí van a poder. Aún así, lo que sí me preocupa, lo que más, es que dice que tienen que estar de manera irregular. Es decir, van a tener que esperar a que se les resuelva desfavorablemente, por supuesto, el asilo seguro. Pero si están en periodo de recurso, ¿tienen que esperar a que se les resuelva? ¿O va a valer con decir, oye, nos desistimos de esto? Que eso no lo hemos comentado antes. Es decir, cuando presentábamos el arraigo laboral, el arraigo laboral durante el recurso, lo que hacíamos era desistir, pero simplemente mandar, oye, nos desistimos del recurso. Y en muchas oficinas han estado tiempo denegando porque decían, no, usted se ha desistido, pero la oficina todavía no le ha dicho que ok. Pero el ok ese podía tardar 1 año. Entonces, no tenía sentido. Entonces, lo que estaban aceptando, y de hecho se reunieron algunas asociaciones bastante poderosas de abogados de extranjería en Barcelona, y en Barcelona, provincia, dijo, ok, yo lo voy a aceptar, que con el mero el envío del desistimiento sea suficiente. Y ya se unieron otras plazas, como Madrid, ¿vale? Entonces, tenía lógica, es decir, bueno, era como pida usted trabaje, pide usted el recurso y durante usted en el recurso solicitamos el desistimiento, pero como el desistimiento va a tardar mucho en darnos respuesta, pues vamos solicitando mientras el arraigo laboral. Pero claro, ahora si realmente nos obligan a estar de manera irregular, es decir, vamos a tener que esperar o como digo, la persona cuando ya tiene un resuello, es decir, que ya normalmente son familias, es decir, un papá de familia que ya tienen su casa, ya tienen su trabajo, muchas veces trabajo fijo ya, porque claro, ya han pasado más de 6 meses por la normativa laboral aquí, ya tienen que tener un trabajo fijo. Digamos, ya tienen una cierta estabilidad económica, familiar, pues ahora de repente que le digan, no, tiene usted que empezar de cero otra vez. No, es que es terrible para las familias, es decir, ¿qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Y ni siquiera lo saben. O sea, yo entiendo y me pongo en la piel y la gente viene con lágrimas al despacho, porque no, sobre todo porque yo siempre digo, o por lo menos en mi cerebro funciona así, creo que en muchos igual, que la incertidumbre es el peor de los... Porque si tú ya sabes algo, es decir, tu cerebro lo acepta, tu cerebro acepta un duelo, tú sabes mucho de eso. Es decir, un cerebro acepta un duelo, un cerebro acepta un no, pero una sensación de no sé, el cerebro no lo asume, es decir, porque te mantiene en una situación de alerta y de ansiedad todo el tiempo. Pues ya te dicen, mira, luego va a ser esto, luego va a ser esto, tú ya tienes tu plan de acción. ¿Y cuáles son las alternativas? Ahora mismo, para la gente que tiene solicitado el recurso, ahora mismo tiene que esperar, es decir, hasta que salga la instrucción, hasta que no salga la instrucción. Es decir, y de verdad que me da mucho miedo lo que se oiga en blogs, en internet, en lo que sea. Ahora mismo nadie lo sabe absolutamente. Bueno, no sé si algún gobernante que todavía no nos lo haya dicho, pero a nivel es decir, de despachos, a día de hoy no ha salido la instrucción, con lo cual no se sabe. Alternativas. Nosotros siempre recomendamos venir con otro tipo de permiso, con una migración ordenada y no aventurarnos al asilo, porque es que ya el asilo venir, ya solo conseguir la cita, Pastora, no sé si lo sabes, pero la gente en Madrid se hace por teléfono. ¿Sabes la media de llamadas que la gente tiene que hacer? La media. Pues unas 7.000 u 8.000 llamadas para conseguir una cita. Wow. Eso son meses llamando. Dios. La gente se pone el pinganillo y pone una aplicación que se llama Recall, que llama y está con el pinganillo puesto. Imagínate también la tortura china, que es estar de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pipí, 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 y otra vez, porque el programa te llama solo hasta 1000 veces, pipí, 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 de 9 de la mañana a 7 de la tarde, un día, y otro día, y otro día, otro día, y otro día, y un mes, y otro mes, y a veces pasan meses hasta que consiguen esa primera cita. O sea, entonces ya partiendo de ahí,
Entonces, siempre recomendamos que las personas puedan venir con otro tipo de permiso. Es decir, pues bien sea, me da igual, estudiante no está mal porque ya nos da, o sea, porque lo resuelven, y estudiante no necesitamos un sponsor, no necesitamos, o sea, nos dan un permiso de trabajo tal cual. Y además un estudiante luego puede cambiar, por ejemplo, a otro tipo de permiso por cuenta ajena sin necesidad de parar ni de quedarse irregular. O sea, si continúa, empieza trabajando, además de lo que sea, no hace falta, oye, que yo pueda hacer un MBA, pero que luego de manera temporal me salga un trabajo de, pues me da igual, en el bar de abajo, fenomenal, fantástico, me puedo quedar en el bar de abajo y continuar quizá un par de años hasta que coja un poco de resuello y ya, digamos, no me especializo en lo mío. Si tienen familiares aquí, valoramos los arraigos, o si pueden venir con algún otro tipo de permiso, con el de teletrabajador, o pues el que tenga más oportunidades, que pueda venir obviamente ya como inversor o con una no lucrativa, de otra manera. Es decir, nosotros, es que el asilo, y ahí sí, yo sí estoy de acuerdo con el ministerio, es decir, no es un método migratorio. También es verdad que se está pidiendo asilo a veces porque no queda otra, reitero, no juzgamos, es decir, probablemente yo hubiera hecho lo mismo, pero no es un método migratorio, se está utilizando el asilo gente que realmente no cumplía ninguna de las 5 características que nos dice la Convención de Ginebra para pedirlo. Es decir, oiga, lo pide todo el mundo, lo pido yo también, pero muchas veces simplemente lo estamos pidiendo, es decir, vengo por una vida mejor, que es lícito, pero no es para lo que está pensado el asilo. El asilo está pensado pues, por razones políticas, por razones de orientación sexual, de género, de sexo. Es decir, bueno, si mujer depende de dónde, pues también es complicado. O países donde puede haber un conflicto, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo aplica la humanitaria? A ver, las razones humanitarias es que es política, no es... ¿Por qué están otorgando a las razones humanitarias y no el asilo político a Venezuela? Es que eso es marketing político. O sea, hasta ahí puedo leer. No es, o sea, no hay una directiva clara. Es que es discrecional. Discrecional es que si quieren lo dan, si no, no lo dan. Y de manera, desde mi opinión, y eso ya es completamente personal, el otorgar el asilo político hubiera sido quizá una especie de confrontamiento porque estás asumiendo que en el otro país, porque claro, decir, por las amistades, ¿no? de política de aquí, política de allá, si estás asumiendo que estás dando un asilo político, estás asumiendo que el político de allí lo está haciendo mal, ¿no? Entonces, bueno, pues le damos las razones humanitarias porque realmente, o sea, es que a nosotros nos ha venido gente con enfermedades que estaban extinguidas, es decir, en Venezuela, digo, es decir, que la gente que se había muerto de escorbuto. Hola, escorbuto. El escorbuto se acabó, ¿en qué siglo? ¿En el 15, en el 16? No sé, o en el 20, no sé, pero quiero decir, ¿por qué? Porque no comían alimentos frescos. O sea, había mamás, o sea, hijos, no, es que mi mamá se murió por mala alimentación, porque yo no comulgaba con el régimen, entonces pues no me daban la cartillita de racionamiento. Es decir, historias vamos, peor que cualquier serie de ficción que te puedas escuchar en Netflix. Con lo cual, desde mi punto de vista, es marketing político. Es decir, porque si no estaríamos diciendo, oye, están haciendo algo regular o mal, ¿no? Entonces, razones humanitarias. Bueno, se nos está acabando un poco el tiempo. Dinos, ¿cuáles son las alternativas que tiene una persona que o bien está aquí o piensa venir? Porque claro, sabemos que no hablemos de Venezuela, pero tenemos Colombia, tenemos México. México tiene también una situación difícil. Sí. Y hay otros países, sí, Venezuela, Colombia, México y algunos otros, que lamentablemente la gente se tiene que ir, que no le queda más alternativa sino irse por diferentes motivos. Entonces, esa persona que te está escuchando, porque nosotros nos escuchan a través de las redes en diferentes países, que está pensando en este momento no solamente venirse él, o ella, sino también más adelante la familia, ¿cuáles son las alternativas que tú le das? Las alternativas que ofrecemos, bueno, Perú y Chile, intentar venir siempre con un contrato de trabajo, porque es que es completamente distinto, es venir y ya directamente ponernos a trabajar, al año podemos reagrupar a la familia, pero realmente es muy genérico, es un poco lo que hemos hablado antes. Lo que sí decimos es decir, no se vengan a la aventura, es decir, infórmese antes, pero infórmese no en blogs, es decir, cojan cita con quien sea, no tiene por qué ser conmigo, pero cojan cita con quien sea y infórmense
y le van a decir, según la situación socioeconómica de cada familia, según las posibilidades, al final van a ver con ellos cuál es la mejor opción para cada familia. Es decir, no hay la mejor opción, es la mejor opción para cada familia en cada situación. Es decir, hemos hablado mucho de la estancia por estudios, pero pues a lo mejor puede ser de teletrabajador porque, oye, puedo empezar a trabajar en otra empresa, o puedo buscar alguna empresa de alguna, pues como digo, pues rara, de una granja, un no sé qué, un lo que sea, alguna empresa que algo que sea muy concreto, o si yo tengo una profesión muy concreta para poder venir con permiso. De todas formas, yo creo que sí que va a haber ciertas, o no lo sé, pero pudiera haber alguna flexibilización de estas contrataciones en origen, o no, ya veremos, con la nueva reforma, no lo sé. Para mí sería la solución, es decir, pero la solución para todos. Es decir, es que no se están haciendo las cosas que yo no entiendo tampoco. O sea, entiendo que tiene que haber un trasfondo, es decir, porque yo hay cosas que veo como una solución demasiado sencilla como para que ningún político se le haya ocurrido, que a veces, o sea, es decir, creo que la persona que quiera venir con un permiso de trabajo, y puede haber medidas de control que obviamente, oiga, es que claro, eso no se puede hacer, porque me dirán, ¿no?, algún hater directamente, no, es que eso no se puede hacer porque, claro, si viene con permiso de trabajo, pues los permisos de trabajo pueden ser falsos y entonces pues se monta aquí la de Dios. No, vamos a ver, quizá lo que podamos hacer es de alguna manera decir, oiga, pues vale, vincúlenlo al permiso de trabajo. ¿Qué tiene que estar esa persona? ¿Un año? Vale, pues oye, venga usted con un permiso de trabajo, pero va a estar un año. Es decir, para de alguna manera hacer check de control. Pero creo que lo que se está haciendo es un poco, es decir, al que viene irregular no se le dice nada, las órdenes de expulsión aquí duran 1 año y pico, las revocamos. Es decir, ahora en Alemania, por ejemplo, te pillan irregular y en 72 horas estás ya en tu país. Entonces, quiero decir, están haciendo como una doble moral que yo no entiendo. Es decir, por una parte, no, como al que lo intenta hacer bien, como que se lo pone como súper complicado. Oiga, mi hermana me quiere contratar, no, imposible. Oiga, no sé qué me quiere, no, imposible. Estudiar, no, no sé cuánto, imposible. Pero, entonces, en resumen es que se informen antes de venir, y más ahora si piensan hacerlo después de verano, porque va a haber cambios y probablemente pues sean a lo mejor sustanciales. Marta, para todas aquellas personas que se conectaron a última hora o en el segundo bloque, hablaste de algo que a mí me dejó bastante sorprendida, que es que tú puedes obtener visa con el teletrabajo. Sí. Desde el país de origen se puede obtener la visa de teletrabajo. Si se pide desde el país de origen la otorgan por 1 año, pero si se pide desde aquí, desde España, la otorgan por 3 y sería una residencia para toda la gente de Hispanoamérica. ¿Tú podrías, por favor, explicar ese? Porque me pareció interesantísimo. La visa, la de teletrabajo, que es el nómada digital, lo que van a solicitarnos es que al menos llevemos 3 meses de relación contractual con una empresa, que esa empresa tenga al menos 1 año de ser constituida, y que nosotros como principal estemos ganando al menos 2 veces el salario mínimo interprofesional, ¿vale? Y luego se sumaría pues como otro 100 más, o depende del número de familiares, ya iríamos haciendo el escalado, ¿vale? Entonces, para la gente, nos encontramos muchos casos de gente que, por ejemplo, me da igual, está en Colombia, en Venezuela, en México, pero trabaja para empresas americanas, esa gente. Claro, pero esos sí que tienen salario americano, con lo cual sí que están pudiendo venir. Es quizá lo que más nos estamos encontrando hasta ahora. Pero sí, es una residencia que la mayoría de las nacionalidades ahora están saliendo en menos de 6 meses. Rapidísimo. Bueno, ayer nos llegó, la última que recibí es de noviembre. Una nacionalidad, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en 4 meses. Nacionalidad por residencia. Es decir, con este permiso de 3 años es que mucha gente no va a tener ni que renovar el permiso. O sea, es decir, el primer permiso, y a los 2 años ya solicitamos el pasaporte. Eso ha sido una buena noticia que has dado, sí. Con tanta información. Sí. Marta, antes de cerrar, nos gustaría que nos dijeras dónde te localizan. Tu despacho es definitivamente abocado a todo lo que es inmigración. 100%. O sea, nos llamamos Es Abogado Extranjería. El nombre no da lugar a equívoco. Es Abogado Extranjería. Es Abogado Extranjería. Estamos en Avenida del Mediterráneo 5. Tenemos sede física, tanto en Madrid como en Sevilla. Está cerquita del Retiro.
y bueno, encantados de recibirlos. Nos pueden contactar bien pues obviamente por teléfono, nos pueden contactar por WhatsApp. No sé si digo el número. Sí, claro. El número es 634-48-4194, ¿vale? Nos pueden contactar con el +34, obviamente, para los de fuera. Nos pueden contactar a este número, o bien nos pueden contactar por teléfono el fijo, o bien en el propio despacho, o por como ellos quieran. Al final nos adaptamos. En todas esas especialidades, dinos uno a uno en lo que ustedes llevan en el despacho. Pues llevamos todo tipo de temas de extranjería, desde el ámbito, pues el perfil de clientes que tenemos es pues desde gente que pueda solicitar asilo, residencias, renovaciones, reagrupaciones, arraigos, hasta también todos los temas que hablábamos de la UGE, pues artistas, inversores, lo que sea, ¿vale? Es decir, de extranjería llevamos todos los procesos. Nos hemos querido especializar en eso, son 100 y pico procedimientos, pero extranjería todos. Y luego aparte tenemos una rama de relocation, que estaba más enfocada porque trabajamos tanto para particulares como para empresas. Relocation normalmente es más para expatriados, pues que a lo mejor la empresa pues les quiere pues buscar pues una vivienda o una persona de servicio. Entonces le damos ese servicio a las empresas también. Qué bien. ¿Saben que hay una parte que no la hemos comentado acá, pero esa gente que tiene en la guerra hubo abuelitos españoles y luego se fueron a otro país y hay una o segunda generación que bueno, esos abuelitos posiblemente hayan muerto en otros países, pero esas descendencias que tienen otras nacionalidades más no la española. La ley de memoria democrática. Eso, ¿cómo podrían entonces trabajar sobre ello, retomar esa nacionalidad que por derecho le corresponde? Bueno, lo pueden solicitar en país de origen, nunca se puede, o sea, en el registro civil es el registro civil que nos corresponda, ¿vale? Es decir, un caso muy claro, una chica de Colombia llevaba en Boston 3 años de manera irregular, es decir, se tuvo que volver a Colombia a pedirlo, porque el consulado de Boston, de España en Boston, no la atendió, ¿vale? Eso es importante matizarlo. Tenemos que ser en un lugar donde estemos de manera regular para solicitarlo, ¿vale? Ahí también hubo bastante discrepancia al principio porque no se ponían de acuerdo en lo que quería decir el legislador, pero al final es para hijos y nietos de españoles de origen, ¿vale? Hijos y nietos de españoles de origen. Y al final lo han abierto bastante hasta llegar a ese punto, porque al principio matizaban y decían, no, pero que subieran no sé qué del exilio, pero no tal. Lo que es verdad que sí, que hasta el año 55 lo consideran a todo el mundo como exiliado porque sí, es decir, oye, pues, y a partir del año 55 hasta el 78, que murió Franco, sí que hay que demostrar pruebas de exilio, ¿vale? Pero al final es conseguir esa partida de nacimiento y luego conseguir alguna documentación en el país de donde uno se haya ido, que puede ser lo que sea, puede ser, hay gente desde pasaportes o cartas de asilo, porque hay gente que estaba en el otro bando y migró por eso, pero no hace falta que sea algún documento tan complicado, a veces es inscripciones consulares en el Consulado de España o ni siquiera en el Consulado de España. Oye, yo me he ido a Venezuela y me casé allí, pues en el registro civil tendré como que yo en el año 53 estaba en Venezuela, ¿vale? Pues nací en tal, pues mi abuelo nació en el año 22, migró a España en el 40 y yo tengo una prueba porque luego se casó en el 42 en Venezuela, entonces tengo ahí esa prueba. Entonces sería conseguir, que es lo más complicado a veces, los registros, las partidas de nacimiento o de bautismo, porque a ver, tengan en cuenta que los abuelos nacieron y luego la gente, o sea, luego vino la guerra y se quemaron muchos registros civiles, sí. Entonces los de la iglesia no tantos, partidas de nacimiento o de bautismo, ¿vale? Y alguna prueba en país de origen. El problema ahí muchas veces estamos consiguiendo es en encontrar la cita también, porque hay una avalancha, depende en qué país, de citas por memoria democrática. Pero vamos, si todo el que tenga esa vía, por supuesto, ya es entrar con pasaporte. Excelente. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa en directo con Pastora Tovar.